no teníamos el sistema. El SR-71 Blackbird fue construido para superar a cualquier misil disparado contra él. Un jet tan rápido que podía cruzar países enteros en minutos y desaparecer antes de que el radar siquiera lo detectara. Se suponía que era intocable, pero en 1972 una misión rompió todas las reglas. Un vuelo tan extremo que incluso la NASA se negó a creer que alguna vez ocurrió. Lo que sucedió allá arriba no solo fue peligroso, fue imposible, la visión que nadie pudo explicar. En la primavera de 1986, una tripulación de astronautas estadounidenses orbitaba la Tierra a bordo de un transbordador espacial, realizando experimentos y observaciones de rutina. Todo estaba tranquilo hasta que uno de ellos notó algo extraño moviéndose muy por debajo del transbordador. Al principio, parecía un meteorito entrando en la atmósfera, brillante, nítido e increíblemente rápido. Pero en cuestión de segundos, la tripulación se dio cuenta de que no estaba cayendo. Estaba volando. El objeto se mantuvo nivelado, siguiendo un curso recto a través del horizonte. Parecía controlado, casi deliberado. Uno de los astronautas lo describió más tarde como una estela plateada cortando el borde del mundo. La tripulación contactó de inmediato con el control de misión en Houston, esperando una confirmación. Los controladores comenzaron a revisar los registros de satélites y los datos orbitales, pero nada coincidía con el avistamiento. Ninguna nave espacial, ningún escombro de reingreso y ninguna prueba atmosférica conocida estaban programados para ese día. El objeto no brillaba como un meteoro, ni parpadeaba como un reflejo. Mantuvo un brillo y velocidad constantes, lo que sugiere que estaba propulsado. Fuera lo que fuera, se movía mucho más rápido que cualquier avión conocido, pero volaba lo suficientemente alto como para rozar la delgada línea azul que separa la Tierra del espacio. Dentro del transbordador, los astronautas guardaron silencio mientras la nave no identificada continuaba su trayectoria. Desde su punto de vista, la curvatura de la Tierra era clara y la atmósfera superior brillaba tenuemente contra la oscuridad del espacio. Observaron el objeto moverse rápidamente a lo largo de esa curva hasta que desapareció en la neblina cerca del horizonte. Uno de los miembros de la tripulación rompió el silencio, comentando que parecía un avión intentando tocar el espacio. Las palabras capturaron exactamente lo que todos sentían: confusión mezclada con incredulidad. De vuelta en tierra, el control de la misión trató el informe con seriedad. Según algunos relatos, analistas de la NASA y la Fuerza Aérea revisaron el incidente juntos. Los datos no mostraron ninguna ruta de vuelo registrada, ningún objeto de prueba y ningún lanzamiento de misil que pudiera explicar lo que se había visto. Algunos ingenieros sugirieron que podría haber sido un reflejo de un satélite clasificado. Otros estaban menos seguros. Señalaron que la trayectoria era estable y propulsada, no flotando o girando como escombros. Más tarde, ese mismo día, los operadores de radar en el Mediterráneo detectaron algo inusual: una única trayectoria de alta velocidad moviéndose desde Libia hacia Sicilia a velocidades superiores a Mach 3. Apareció brevemente en sus pantallas antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Cuando esas lecturas se compararon con el tiempo de observación de los astronautas, la coincidencia fue incómodamente cercana. Solo una aeronave conocida por el hombre podría moverse así: el SR-71 Blackbird. Si realmente era el Blackbird, significaba que el avión había alcanzado una altitud tan extrema que los astronautas podían verlo desde la órbita. Habría sido una hazaña que ningún otro jet había logrado jamás. Esa realización dejó una pregunta en el aire en cada sala de discusión de la NASA y el Pentágono. ¿Cómo había terminado un avión de reconocimiento, originalmente diseñado para superar misiles, volando al borde mismo del espacio? Para entender eso, debemos retroceder el reloj a un desastre de la Guerra Fría que obligó a los Estados Unidos a construir una máquina como nada que el mundo hubiera visto antes. El accidente que lo cambió todo. A finales de la década de 1950, Estados Unidos dependía de un avión espía llamado U-2 para vigilar a la Unión Soviética desde arriba. La misión era simple pero crítica: descubrir qué tan rápido los soviéticos estaban desarrollando armas nucleares y misiles de largo alcance durante la Guerra Fría. La aeronave era ligera, delgada y construida para volar a casi 70.000 pies, más alto de lo que cualquier caza o misil soviético podía alcanzar en ese momento.
Desde esa altitud, llevaba potentes cámaras que fotografiaban bases aéreas, campos de misiles y sitios de pruebas nucleares en lo profundo de Europa del Este, el lado controlado por los soviéticos de lo que se conocía como el telón de acero. El U-2 le dio a Washington una visión clara de lo que los soviéticos estaban construyendo, y durante años operó con total confianza, pero esa confianza no duraría. El 1 de mayo de 1960, un U-2 pilotado por Francis Gary Powers despegó de Pakistán en una larga misión de reconocimiento sobre territorio soviético. El vuelo era rutinario, uno de muchos que habían cruzado la URSS sin incidentes. A medida que Powers se acercaba a los montes Urales, sin embargo, los operadores de radar soviéticos detectaron su avión. Esta vez estaban preparados. Una red de misiles tierra-aire SA-2 siguió su trayectoria de vuelo y en cuestión de minutos un misil detonó lo suficientemente cerca como para destrozar el avión. La explosión arrancó las alas y Powers apenas sobrevivió a la caída, lanzándose en paracaídas al campo cubierto de nieve. Fue capturado casi de inmediato. En pocas horas, los soviéticos anunciaron que habían derribado un avión espía estadounidense. En Washington, los funcionarios intentaron controlar el daño, afirmando que era un avión de investigación meteorológica que se había desviado accidentalmente de su curso. La mentira se derrumbó cuando el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, reveló que Powers había sido capturado con vida. En la televisión soviética, los restos del avión se mostraron junto a su equipo de cámaras y rollos de película expuesta que mostraban bases secretas soviéticas. La humillación fue completa. El presidente Dwight D. Eisenhower, quien había aprobado personalmente los vuelos del U-2, enfrentó la indignación internacional por autorizar una misión encubierta sobre territorio soviético. Los aliados acusaron a los Estados Unidos de engaño, y la cumbre de paz, largamente planificada entre Eisenhower y Khrushchev, colapsó de la noche a la mañana. Dentro de la CIA y el Pentágono, el ambiente se volvió sombrío. Los analistas concluyeron que la era de los aviones de reconocimiento lentos y de gran altitud había terminado. Los soviéticos habían desarrollado misiles lo suficientemente rápidos y precisos como para destruir incluso los mejores aviones que poseía Estados Unidos. Continuar con la misma estrategia significaría perder más pilotos y provocar otra crisis. Según los informes, un alto oficial de inteligencia resumió la situación de manera contundente. Necesitamos algo que no puedan tocar. En respuesta, la CIA emitió una directiva silenciosa pero urgente. Necesitaban una nueva aeronave que pudiera volar más alto que cualquier misil, más rápido que cualquier jet y que fuera indetectable por radar. Tenía que recopilar inteligencia en lo profundo del territorio hostil y regresar a salvo antes de que alguien pudiera reaccionar. Solo un ingeniero en Estados Unidos tenía el historial y la reputación para intentarlo: Clarence Kelly Johnson, el jefe de la división Skunk Works de Lockheed en Burbank, California. Johnson era conocido por su rapidez, secreto y capacidad para convertir ideas descabelladas en máquinas funcionales. Cuando la CIA llamó, Johnson aceptó el desafío. En una pequeña sala de conferencias sellada en Lockheed, reunió a sus mejores ingenieros alrededor de una pizarra y comenzó a dibujar. La forma que dibujó no se parecía a ningún avión visto antes. Largo, elegante y estrecho, con bordes afilados que parecían cortar el aire. «Construiremos una máquina que vuele donde el cielo se vuelve negro», dijo. Ese diseño se convirtió en el proyecto Oxcart, uno de los programas más secretos de la Guerra Fría. La aeronave nacida de esto sería conocida como el A-12, el ancestro directo del SR-71 Blackbird. Lo que comenzó como una crisis por un U-2 destruido, ahora había evolucionado en una carrera para construir la máquina más rápida y de mayor altitud jamás concebida. Pero Johnson y su equipo estaban a punto de descubrir que crearla requeriría resolver problemas que ningún ingeniero había enfrentado antes. Forjado del metal del enemigo. Cuando el equipo de Kelly Johnson comenzó a trabajar en el A-12, rápidamente se dieron cuenta de que los materiales ordinarios nunca sobrevivirían a lo que estaban planeando. Se comportaba como el fuego. La fricción entre el jet y la atmósfera calentaría la superficie a más de 1000 grados Fahrenheit. El aluminio, que formaba la columna vertebral de la mayoría de los aviones, se derretiría. El acero se deformaría y fallaría. Los ingenieros se enfrentaron a una verdad simple pero aterradora. Si usaban el metal equivocado, el avión se desintegraría antes de cruzar la frontera enemiga. El único material lo suficientemente fuerte y ligero para soportar ese castigo era el titanio. Podía resistir temperaturas extremas mientras permanecía lo suficientemente ligero para mantener la velocidad del avión. El problema era que el titanio era increíblemente raro en los Estados Unidos.
Según los informes, las mayores reservas del mundo estaban dentro de la Unión Soviética, la misma nación que el A-19 estaba siendo construido para espiar. Para la CIA, esto era un obstáculo y una oportunidad. En una de las operaciones más irónicas de la Guerra Fría, la agencia utilizó una red de empresas falsas y proveedores terceros para comprar titanio soviético sin revelar su verdadero propósito. Años después, relatos desclasificados confirmaron que Moscú había suministrado sin saberlo el metal bruto que se convertiría en la piel de la aeronave diseñada para vigilar su territorio. Obtener el titanio fue solo el comienzo. Trabajar con él resultó ser más difícil de lo que nadie imaginaba. El metal era frágil e impredecible. Las brocas regulares se rompían al contacto y soldarlo con equipo normal causaba grietas y contaminación. Incluso el cloro del agua corriente corroía las juntas, debilitando las uniones. El equipo descubrió esto de la manera difícil cuando los primeros paneles de prueba se desintegraron durante los ensayos de calentamiento. La frustración dentro de la instalación de Skunk Works creció intensamente. Tenían el diseño, pero el metal se negaba a cooperar. Los ingenieros de Lockheed comenzaron a inventar técnicas completamente nuevas. Usaron agua destilada para soldar, desarrollaron taladros personalizados, recubiertos con nuevos compuestos y mezclaron aleaciones únicas para hacer el titanio menos frágil. Aún así, el fracaso era constante. La presión sobre el equipo de ingeniería era enorme. Cada perno, costura y tornillo tenía que ser perfecto. Lentamente, después de meses de frustración, llegaron los avances. Diseñaron líneas de combustible que podían expandirse a medida que el metal se calentaba, evitando que el sistema estallara en pleno vuelo. Crearon un recubrimiento negro que ayudaba a irradiar el calor lejos del fuselaje, reduciendo la posibilidad de fatiga estructural. Cuando el primer armazón completo de titanio finalmente estuvo dentro del hangar, el equipo supo que habían construido algo extraordinario. El largo cuerpo del avión, parecido a un cuchillo, brillaba bajo las luces de la fábrica, pero tan impresionante como parecía, aún tenía que enfrentar su mayor desafío, aprender a volar a través de un aire tan delgado y tan caliente que ningún humano lo había intentado antes. Dando forma a lo invisible. Cuando los ingenieros de Kelly Johnson finalmente tuvieron un marco de titanio funcional, su siguiente desafío fue hacer que la aeronave fuera invisible al radar enemigo. A principios de la década de 1960, la red de radares soviética se había vuelto poderosa y precisa. Un avión rápido por sí solo ya no era suficiente. Si el radar podía verlo, los misiles podían alcanzarlo. Los ingenieros comenzaron a experimentar con modelos de radar para entender cómo las ondas rebotaban en las superficies de las aeronaves. Aprendieron que las formas lisas y redondeadas reflejaban las señales directamente de vuelta a los receptores de radar, al igual que la luz rebotando en un espejo. Para detener esa reflexión, intentaron un nuevo enfoque, aplanando las superficies e inclinando los lados para que las ondas de radar se dispersaran en lugar de regresar a la fuente. La forma del avión se convirtió en parte de su sistema de defensa. El calor seguía siendo el otro enemigo. Volar a Mach 3 significaba que la superficie del avión podía alcanzar más de 1000 grados Fahrenheit. Para sobrevivir, los ingenieros desarrollaron un revestimiento especial negro mate que ayudaba a irradiar el calor lejos de la superficie. El color también reducía el deslumbramiento para los pilotos y la tripulación que trabajaban alrededor. Contrario a la creencia popular, el acabado negro tenía poco que ver con el secreto. Era una medida de enfriamiento diseñada para evitar que el marco de titanio se ablandara durante el vuelo. Cada pulgada del A-19 tenía que gestionar un equilibrio entre fuerza, velocidad y supervivencia. En el corazón del SR-71 estaban sus motores Pratt & Whitney Hunter 58, dos enormes plantas de poder como ninguna otra jamás construida. La mayoría de los motores a reacción tienen dificultades a gran altura porque no hay suficiente aire para que funcionen correctamente. El Hunter 58 solucionó ese problema con un sistema especial que controlaba cómo entraba el aire en el motor a medida que el avión iba más rápido. Una vez que pasaban Mach 2, los motores comenzaban a funcionar casi como cohetes, respirando aire directamente en los postquemadores. El resultado era increíble. Cuanto más rápido volaba el Blackbird, mejor funcionaban sus motores. Pero este poder también venía con peligro. Si el flujo de aire en un lado del jet fallaba, la aeronave podía girar bruscamente hacia un lado en un movimiento violento conocido como unstart. Después de meses de pruebas, los ingenieros finalmente construyeron un sistema de control que lo mantenía estable y seguro incluso a esas velocidades extremas. Para 1962, el primer A-12 estaba listo para ser probado en el Área 51, el aeródromo más secreto de la CIA. Los resultados superaron todas las predicciones.
La aeronave rompió récords de altitud y velocidad que incluso sus diseñadores habían considerado imposibles. Volaba más alto y más rápido que cualquier otra cosa en la Tierra, recopilando inteligencia sobre objetivos enemigos simulados con una precisión inigualable. Sin embargo, el A-12 fue diseñado solo para las misiones limitadas de la CIA, vuelos cortos y encubiertos en el espacio aéreo hostil. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos vio su potencial para uso global. Necesitaba una versión que pudiera llevar más combustible, cámaras más pesadas y sistemas defensivos avanzados para el reconocimiento de largo alcance. A Lockheed se le asignó la tarea de adaptar el diseño. El resultado fue el SR-71 Blackbird, una aeronave más larga de 2 asientos construida para el reconocimiento estratégico a escala mundial. El nuevo modelo permitía al piloto concentrarse completamente en volar, mientras el oficial de sistemas de reconocimiento manejaba cámaras, sensores y contramedidas. Juntos formaron un equipo que operaba como una sola unidad. Cada misión requería total confianza, porque a tales velocidades y altitudes, un solo error podría significar un desastre instantáneo. El A-12 había demostrado que la furtividad y la velocidad extrema eran posibles. El SR-71 perfeccionaría esas cualidades y las llevaría aún más lejos. Era más rápido, más alto y más fuerte que cualquier cosa construida antes. Pero nadie entendía aún lo que eso significaba para los hombres que tendrían que volarlo a través de cielos hostiles. Su supervivencia dependería de un principio que pronto definiría cada misión futura: la velocidad misma. La doctrina de la velocidad. Desde 1966 hasta 1990, el SR-71 Blackbird se convirtió en el guardián silencioso de América, realizando misiones que ninguna otra aeronave podía intentar. Atravesaba naciones más rápido que el sonido mismo, capturando imágenes de sitios de misiles, instalaciones nucleares y movimientos de tropas desde el borde del espacio. Operó en todas las principales zonas de conflicto de la Guerra Fría, sobre Corea del Norte, Vietnam, el Medio Oriente y el Ártico, recopilando inteligencia que los satélites aún no podían proporcionar. Cada misión era un desafío directo a cada sistema de radar y defensa antimisiles que el bloque soviético podía desplegar. Los operadores enemigos aprendieron a temer la repentina aparición del Blackbird en sus pantallas de radar. En el momento en que lo veían, lanzaban todo lo que tenían. Cientos de misiles fueron disparados a lo largo de los años, desde los desiertos de Libia hasta los cielos helados sobre Siberia. Cada vez, las tripulaciones seguían una regla inquebrantable: no girar, no descender, acelerar. La fortaleza del SR-71 era la velocidad. Para cuando un misil fijaba su posición, la aeronave ya estaba muy por delante del punto de intercepción previsto. Cuanto más rápido iba, más seguro se volvía. Ningún Blackbird fue derribado por fuego enemigo. Las misiones típicas llevaban al SR-71 a altitudes superiores a 80.000 pies a velocidades que superaban Mach 3.2. A esa altura, el cielo se oscurecía a un azul profundo y las estrellas se volvían visibles incluso a la luz del día. Los pilotos a menudo lo describían como volar al borde del espacio, donde el mundo abajo parecía curvado y silencioso. La aeronave funcionaba con JP-7, un combustible especialmente diseñado para soportar calor extremo. Era tan estable que tenía que ser encendido con trietilborano, un químico que ardía con un destello verde cada vez que el motor arrancaba. Debido a que ningún otro avión podía llevar ese combustible, la Fuerza Aérea utilizaba aviones cisterna KC-135Q modificados para reabastecer al SR-71 en el aire. Cada misión requería una coordinación perfecta entre las tripulaciones que debían conectarse mientras viajaban más rápido que una bala. A pesar de su perfección, el Blackbird aún tenía debilidades. Lo más temido era el apagado de la entrada, un colapso repentino de la onda de choque dentro de la entrada del motor que podía hacer que la aeronave se inclinara hacia un lado sin previo aviso. Los pilotos necesitaban reflejos rápidos como un rayo para recuperar el control. Entrenaban sin cesar para manejarlo, sabiendo que incluso un segundo de vacilación podría ser fatal. A través de todo esto, el SR-71 construyó una reputación como el avión que no podía ser atrapado. Simbolizaba la doctrina que definió la Guerra Fría, la supervivencia a través de la velocidad. Sin embargo, incluso esta máquina tenía sus límites. En 1986, una misión pondría a prueba esos límites tan completamente que dejaría a los ingenieros y a los funcionarios de la NASA cuestionando si el Blackbird había cruzado a un ámbito en el que nunca debió entrar. La misión que desafió el espacio. El 5 de abril de 1986, una bomba explotó en un club nocturno de Berlín Occidental llamado La Belle, un lugar popular entre los soldados estadounidenses.
La explosión atravesó la pista de baile, matando a 3 personas y hiriendo a más de 200. Los informes de inteligencia rápidamente rastrearon el ataque hasta agentes del líder libio Muammar Gaddafi, quien había apoyado durante mucho tiempo a grupos militantes en toda la región. La indignación en Washington fue inmediata. En pocos días, el presidente Ronald Reagan aprobó una respuesta militar directa. 10 días después, el mundo observó el inicio de la Operación Cañón Dorado. En las primeras horas del 15 de abril de 1986, bombarderos cazas F-111 estadounidenses despegaron de bases en Inglaterra y el Mediterráneo. Cruzaron el cielo nocturno hacia Libia, atacando instalaciones militares en Trípoli y Bengasi, incluidos los centros de mando y campos de entrenamiento de Gaddafi. El ataque fue rápido y devastador, pero en pocas horas el Pentágono necesitaba pruebas de que la misión había alcanzado sus objetivos. Los pases de satélite tardarían demasiado. Solo una aeronave en la Tierra podía entregar las fotografías de manera rápida y segura, el SR-71 Blackbird. Esa tarde, el mayor Brian Shull y el mayor Walter Watson recibieron sus órdenes. Su tarea era simple en papel, pero casi imposible en la práctica. Volar directamente sobre el espacio aéreo libio, fotografiar cada sitio objetivo y regresar con vida. Las defensas aéreas de Libia estaban en alerta máxima, con baterías de misiles tierra-aire rastreando cualquier cosa que se moviera. Ambos hombres sabían que si un solo misil los alcanzaba, nunca regresarían. Aún así, Shull dijo más tarde en entrevistas que confiaba completamente en la aeronave. Podía superar a cualquier cosa, recordó él. Cuando estás en ese jet, crees en ella. Cuando su jet cruzó la costa libia, las luces de advertencia se encendieron en el panel de instrumentos. Múltiples indicadores de lanzamiento de misiles parpadearon en rojo. Los libios los habían fijado como objetivo. En segundos, misiles guiados por radar SA-5 estaban ascendiendo por el cielo. La voz calmada de Watson se escuchó por el intercomunicador. Tenemos múltiples señales. La respuesta de Shull fue inmediata. Empujó ambos aceleradores a máxima potencia. Los motores Pratt & Whitney Cotton 58 rugieron y un destello verde llenó la cabina cuando el tretilborano encendió los postquemadores. El Blackbird avanzó con fuerza, acelerando como un ser vivo. Mach 3.2, luego 3.3, luego 3.4. Los indicadores temblaban cerca de la línea roja, donde los límites de la aeronave estaban claramente marcados. La piel de titanio en el exterior se calentaba tan intensamente que se expandía varios centímetros. A 85.000 pies, el cielo arriba se volvió negro y la curvatura de la Tierra se extendió por el horizonte. Ya no se sentía como volar. Se sentía como en órbita. El SR-71 era mitad avión, mitad nave espacial. Al mismo tiempo, según informes, los astronautas a bordo de una misión espacial notaron un objeto brillante que pasaba muy por debajo de su órbita, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubieran rastreado. Lo reportaron como un objeto no identificado. Solo más tarde los analistas especularon que lo que vieron podría haber sido el Blackbird de Shull y Watson cruzando el borde superior de la atmósfera. Abajo, los misiles libios comenzaron a fallar. Sus sistemas de guía no podían seguir el ritmo. Uno tras otro se apagaron, cayendo inútilmente hacia el desierto. El SR-71 alcanzó su punto de giro y se dirigió hacia el oeste, hacia el Mediterráneo. Prueba en la película y legado del Blackbird. Cuando Shull y Watson finalmente redujeron los aceleradores cerca de Sicilia, el Blackbird se negó a desacelerar. Todavía cubría una milla cada 1.6 segundos, más rápido que una bala de rifle. Pasaron de largo su avión cisterna de reabastecimiento por cientos de millas. El impulso era asombroso, como si el avión mismo se resistiera a descender. De vuelta en la base, los técnicos se acercaron de inmediato, tocando la superficie para verificar el calor y la expansión. Los paneles de titanio estaban descoloridos por la velocidad extrema. Algunas secciones mostraban líneas de tensión que no estaban en ninguno de los manuales. Uno de los jefes de mantenimiento miró a Brian Shull y le preguntó qué le había hecho a la aeronave. Shull, aún cansado y sudoroso, dentro de su traje de presión, respondió con seriedad. «La mantuve viva», dijo. Todos entendieron lo que eso significaba. La aeronave había sido llevada más allá de sus límites y había sobrevivido. Mientras los mecánicos inspeccionaban el jet, los oficiales de inteligencia tomaron los rollos de película del morro y los llevaron rápidamente a la sala de procesamiento. El tiempo era importante. Washington necesitaba saber si los ataques en Trípoli y Bengasi realmente habían destruido los sitios de Gaddafi. Cuando se reveló la película, los analistas quedaron asombrados. Las fotografías eran nítidas y estables, a pesar de que el jet había estado volando a más de Mach 3.
Cada complejo objetivo era visible, los patrones de cráteres eran claros, se podían identificar los depósitos de combustible, los barracones y los edificios de mando. El SR-71 había hecho exactamente lo que se le había enviado a hacer. Las noticias sobre el rendimiento se difundieron discretamente por los círculos de inteligencia estadounidenses. No era una historia pública. Era el tipo de misión de la que la gente hablaba en habitaciones cerradas. Algunos ingenieros supuestamente dijeron que no creían que una tripulación operativa alguna vez forzaría tanto la aeronave. Otros en la comunidad de pruebas, incluidos algunos vinculados a la NASA, se decía que habían revisado los datos de velocidad con incredulidad, porque sugerían que el Blackbird había volado en un aire casi demasiado delgado para que los jets lo manejaran. Incluso si algunas de esas reacciones fueron de segunda mano, el mensaje era claro. La misión sobre Libia confirmó lo que el equipo de diseño de Skunk Works había prometido décadas antes. Lo que siguió fue la larga vida útil que convirtió al Blackbird en una leyenda. El SR-71 voló para 6 presidentes. Observó submarinos soviéticos en el Atlántico. Sobrevoló el Medio Oriente durante crisis. Monitoreó pruebas nucleares y misiles móviles. Hizo esto en un momento en que los satélites aún no podían moverse lo suficientemente rápido para captar cada desarrollo. Más tarde, a medida que los sistemas espaciales mejoraron y aparecieron aeronaves no tripuladas, la Fuerza Aérea comenzó a retirar el SR-71, pero incluso entonces su utilidad no terminó. La NASA mantuvo 2 aviones volando hasta 1999 para estudiar ondas de choque a gran altitud y recopilar datos atmosféricos. Incluso hoy, los registros oficiales de 2.193 millas por hora y más de 85.000 pies todavía pertenecen al Blackbird. Los pilotos que lo volaron a menudo decían que el avión se sentía vivo. No le decían qué hacer. Aprendieron a trabajar con él. Según algunos que estudiaron la misión años después, el objeto que los astronautas informaron haber visto desde la órbita ese día era muy probablemente este mismo avión. Si eso es cierto, entonces el Blackbird hizo algo que ningún otro jet ha hecho. Hizo que las tripulaciones espaciales miraran hacia abajo y se preguntaran qué acababa de pasar debajo de ellas. ¿Qué crees que hizo al SR-71 tan extraordinario? ¿Fue el diseño, los hombres que lo pilotaron o la idea de que la velocidad en sí misma podría ser una defensa? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.